Hola a todos, nos volvemos a encontrar, esta vez por la unidad número 11 de Civil 1 y esta vez lo vamos a ir dividiendo en partes porque si no se hace muy largo y ya me cansa, así que vamos con la parte uno y lo que vamos a explorar acá en esta parte es la forma de los actos jurídicos. Imagínense que estamos formalizando un acuerdo importante como la compra de una casa, el otorgamiento de un testamento o la firma de un contrato de trabajo. Ahora, piensen en la pregunta clave. ¿Cómo tiene que manifestarse nuestra voluntad para que ese acuerdo sea válido? ¿Debe ser por escrito, verbal o tiene que cumplir con algún requisito en especial? Bueno, las respuestas a estas preguntas está en lo que conocemos como la forma de los actos jurídicos. En el código encontramos una serie de disposiciones que determinan cuándo un acto jurídico necesita una forma particular y qué sucede si no cumple con ella. La forma es el conjunto de requisitos externos que un acto tiene que cumplir para que sea válido, y a través de ella se protegen tanto los derechos de las partes como la claridad en las relaciones jurídicas. Hoy vamos a hablar de ese concepto y de cómo se clasifica según los principios del código. Eh, el concepto de forma en el derecho es sencillo. Se refiere a la manera en que debe manifestarse la voluntad de las partes para que el acto tenga efectos jurídicos. El artículo 285 del código nos dice que, como regla general, los actos jurídicos no necesitan una forma específica, salvo que la ley diga lo contrario, o que las partes hayan decidido usar una forma particular. Esto significa que en la mayoría de los casos tenemos la libertad para manifestar nuestra voluntad de la manera que queramos, ya sea por escrito, verbalmente o incluso de manera tácita. Es decir, con hechos que muestren claramente lo que deseamos. Por ejemplo, si dos personas acuerdan de palabra la venta de un bien mueble, como un teléfono móvil, no necesitan firmar ningún documento. La forma verbal es válida porque no hay una ley que obligue a que el acuerdo sea escrito para ese tipo de bien. Pero ¿qué ocurre en los casos en que la ley sí exige una formalidad específica? Y acá es donde surge la importancia de las clasificaciones de la forma en el código. Bueno, ahora que entendemos el concepto general, vamos a ver cómo el código clasifica la forma de los actos jurídicos y podemos distinguir dos tipos de formas, las que son solemnes y las no solemnes o libres. La primera categoría de las formas solemnes es cuando un acto solemne significa que la ley exige cumplir con una forma específica para que el acto sea válido. Si no se respeta esta forma, el acto será nulo. En otras palabras, no va a producir ningún efecto jurídico. Vamos a ver algunos ejemplos. La compraventa de inmuebles. Cuando queremos comprar una casa, el artículo 1017 del código establece que este acto se tiene que realizar mediante una escritura pública, es decir, que se tiene que firmar frente a un escribano público que certifique el acto. Si no se cumple con esta formalidad, la compraventa es nula. Un segundo ejemplo es el testamento, que es una forma solemne, eh, un testamento hológrafo, que es el escrito de puño y letra del testador, requiere, entre otras formalidades, que esté firmado por él mismo. Si no cumple con esta formalidad, el testamento no tiene validez. Otro ejemplo puede ser el contrato de matrimonio, que requiere cumplir con ciertas formalidades ante el oficial de registro civil para que el vínculo tenga efectos legales. Esta formalidad se asegura de que el matrimonio sea válido y reconocible ante terceros. La razón detrás de estas formas solemnes es que en ciertos actos de gran importancia, como los que involucran la propiedad, la herencia o el estado civil de las personas, el legislador quiere que las partes tengan una garantía de que el acto es claro y libre de ambigüedades. Es una manera de protegernos frente a posibles conflictos futuros. Eh, en contraste con las formas solemnes, tenemos las formas que son no solemnes o libres, y acá la ley no impone ninguna formalidad específica, por lo que las partes pueden elegir la manera de expresar su voluntad. Esto facilita que los actos cotidianos o menos complejos puedan realizarse sin complicaciones y sin demoras. Pensemos en un contrato de un compraventa de un bien mueble, como una bicicleta. Eh, la ley no exige que este contrato sea por escrito y basta con que las partes acuerden de palabra para que sea válido.
Si Pedro le vende a Juan su bicicleta y ambos acuerdan el precio, aunque no haya un documento, el contrato sigue siendo válido y obliga a ambas partes. Eh, las formas no solemnes se aplican en la mayoría de los actos porque la ley promueve la libertad de forma. Esta flexibilidad permite que las personas puedan realizar acuerdos sin trabas, facilitando las transacciones en la vida cotidiana, adaptándose a la naturaleza del acto. Ahora bien, ¿cómo se interpretan estos conceptos de forma en la práctica? El código establece que, en caso de duda, la interpretación debe buscar siempre mantener la validez del acto, respetando la voluntad de las partes y el espíritu de la ley. Esto significa que, si existen ambigüedades, se aplicará lo que se conoce como el principio de pro validatem, que favorece la validez del acto sobre la nulidad, eh, siempre que se cumpla con lo esencial. Imaginemos que alguien redacta un contrato de alquiler en el cual se omiten algunos detalles menores sobre el mantenimiento de la propiedad. Si surgiera una disputa, el juez podría interpretar el contrato de manera que no se anule, sino que se ajuste a lo que razonablemente las partes habían acordado manteniendo el espíritu del acuerdo. La forma de los actos jurídicos es un aspecto esencial en el derecho civil que garantiza tanto la validez de los acuerdos como la protección de los derechos de las partes, mientras que las formas solemnes aseguran claridad y seguridad en actos importantes. Las formas no solemnes facilitan las transacciones cotidianas sin imponer formalidades innecesarias. La clave está en que la interpretación siempre favorezca la validez del acto cuando refleje la verdadera intención de las partes. Bueno, hasta acá la parte número 1. Nos vemos en la parte número 2.